los temas del día de hoy, como siempre les vuelvo a recordar, y en todas las clases se los voy a recordar, no compartir el documento que se les envió en el Classroom, en ningún lado, no se les ocurra estarlo compartiendo, que mira que te lo mando por WhatsApp, que mira, por favor no lo hagamos porque podemos poner en riesgo esto, alguien lo puede subir a una plataforma y la verdad nos podemos meter problemas. Entonces yo les pido por favor que no estén compartiendo el documento. El documento lo escaneé específicamente para que les sirviera las secciones en las que yo doy clase y tenemos que respetar pues esa privacidad. Por favor les pido porque como les conté, el autor todavía estaba como muy dudoso en ese tema, ¿verdad? De lo de poder escanear el documento. Entonces yo sí les pido por favor que se reserven esa posibilidad de compartir ese documento. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Es la independencia y la otra es la reforma liberal. Bueno, vamos a hablar de la independencia. Y aquí yo coloqué una imagen en esta presentación porque el autor siempre nos empieza, de hecho, la primera parte de su libro, en su página número, vamos a ver, 43, cuando él coloca en su página 43 la independencia en un término muy coloquial, él dice pura paja, cuando nosotros decimos en términos coloquiales, en términos comunes, vos tan pura paja sos, o sea, ¿qué decimos? Es como una persona mentirosa, ¿verdad? Y entonces él dice que muchas veces esta de la independencia ha sido como una mentira, ¿verdad? Ha sido una mentira, y porque no se, ahí sí que no se trabajó una independencia real. No sé si ustedes ya leyeron su documento y si ya hicieron su resumen, pero en el libro pues nos cuenta algunas hechos importantes que sumaron o no a la independencia, ¿verdad? Entonces, el autor nos empieza a decir... Hola, licenciada. Hola, buenas tardes. Bueno, hubieron algunas rebeliones, ¿verdad? Previas a todo lo de la independencia, que en algún momento se dice, bueno, ¿eso sumó a la independencia o no sumó a la independencia o fue una justificación de los criollos para hacer la independencia? Entonces hubieron varias rebeliones, entre una de ellas está los Sendales, que eso fue en 1712, fue una de las primeras, digamos, rebeliones más fuertes, porque se recuerdan que desde la llegada de los españoles, los pueblos mayas no fue así como que, vinieron, bienvenidos, pasen adelante, no, sino que siempre hubo batallas, siempre hubo guerras, siempre hubo conflictos, rebeliones hacia los colonizadores, o sea que tampoco fue así como que muy fácil los mayas se dejaran manipular o se dejaran quitar los territorios, sino que siempre, siempre, siempre hubo definitivamente resistencia del pueblo maya para en ese sentido. Sin embargo, en 1712 hubo una rebelión que fue a principios de agosto y estalló en la provincia de los Sendales, y esto formaba parte de la jurisdicción. Ya cuando ustedes van a su mapa, en su mapa, vamos a ver en qué página está. En su mapa, en la página número 51, ahí vemos que Guatemala constituía toda esa parte, ¿verdad? Hasta llegar a Tabasco, que ahora forma parte de México. Entonces, se dice que a principios de en agosto de 1712, precisamente, espérenme un ratito. Solo me cerrar la puerta, porfa, gracias. Bueno. Perdonen ustedes, pero teníamos aquí un inconveniente. Bueno, entonces en 1712, en esa jurisdicción que ustedes pueden ver en su mapa 51, ahí en Chiapas, precisamente, en la Alcaldía Mayor de Chiapas, que en ese tiempo así se llamaba,
hubo una rebelión de los pueblos que en ese tiempo se le conocían como pueblos indios. Y en esta rebelión participaron pueblos de 3 partidos, los Sendales, las Coronas, las Chinamas y la Guardianía de Huititam. El centro de esta rebelión fue Cancuc, un pueblo de la región de los Altos de Chiapas. Se recuerdan que en la colonización nosotros hablamos que una de las ideas de la colonización fue precisamente que durante la colonización trajeron a afroamericanos, perdón, afrodescendientes, ¿verdad? Esclavos del África que los trajo, que los vendió la corona británica hacia todas las partes del mundo. Y lo hicieron con la intención de ya no tener como esclavos a los pueblos indígenas. Entonces, en la colonización, lo que pasó fue que ya no los colocaron como esclavos, pero sí los obligaron a pagar impuestos. ¿Se recuerdan de ese hecho? Para que no nos perdamos. O sea, entonces por eso dice que a partir de la conquista, digamos, los pueblos indígenas se convirtieron en súbditos de la corona española y se les impusieron a partir de la llegada de los africanos obligaciones tributarias. El pago de tributos se hacía en parte en especie y en parte en dinero. El tributo en especie comprendía por lo general maíz, frijol y chile. Por supuesto, el problema rebasó porque hubo un tiempo de escasez y la parte del tributo que pagaban en dinero al precio que tenían los mercados locales. Esto provocó que en los años de malas cosechas tuvieran que pagar de más. El tributo en dinero era en moneda real y los pueblos más distantes de Ciudad Real, o sea, de Chiapas, por ejemplo, la provincia de Sendales pagaban siempre sus tributos en dinero, lo cual provocó que varios indios tuvieran que emigrar de sus pueblos para trabajar durante varios meses en las haciendas de los dominios más lejanos. Y entonces es ahí donde empieza definitivamente ese estallido de la rebelión, porque ahí hubo una rebelión a partir de ese malestar de seguir pagando tributos y se convocó a varios pueblos que fueran a Cancún y que en esa convocatoria el pueblo se puso de acuerdo para que dejaran de pagar los tributos y se ordenaron sacerdotes indígenas, entre ellos a algunos principales como Lucas Pérez, como Jerónimo Zaraoz, quienes al principio pues ellos estaban de acuerdo con esas medidas y todo eso lo que ocasionó fue que los conquistadores y en este sentido los colonizadores pues obviamente arremetieran contra el pueblo y el pueblo ahí pues fue bastante debilitado, fue asesinado, fue masacrado, fue torturado. Entonces en 1712 es esa primera lucha que había. Luego hubo otra en 1743 y así podemos ir hablando de un montón de luchas, de problemas, ¿verdad? Ya que se tiene que tomar en cuenta que habían muchas insurrecciones vinculadas a la renuncia del pago de gravámenes que habían procedido. Entonces hubo un levantamiento también en Santa Catarina, Ixtahuacán, en 1743, hubo otra en San Francisco Tecpan en 1759, hubo una en Santa María Nevaj, en Quiché, en 1793, hubo otra en Santa María Chiquimula en 1702 y hubo otra en Patsicía que también es muy famosa para todos los que están interesados, digamos, en profundizar un poquito más. Esta de Patsicía es una experiencia también bastante fuerte.
Entonces, para llegar a la que ocurrió en el motín de Totonicapán, lo que vamos a decir es que tenemos que tomar en cuenta que hubieron varias insurrecciones vinculadas con esa renuncia del pago de impuestos. Hubo un muy famoso, digamos, indígena como Atanasio Tzul, y por supuesto también Aguilar, que empezaron a organizar en Totonicapán una fuerte lucha contra el pago de impuestos. Y como bien dicen que en 1802 los principales de Santa María de Chiquimula se negaron a que el pueblo fuera empadronado debido a una epidemia de viruela, sospechando que el censo podría ser utilizado para aumentar el tributo. Patzicía y Momostenango se levantaron en 1811, Quetzaltenango lo hizo en 1815, Soloma en 1819 y Zacapulas en el Quiché en 1820. Todas estas revueltas surgidas en ese contexto general de descontento y oposición al régimen colonial. Por supuesto, eso algunos dicen que lo tomaron como los criollos lo tomaron como una mera idea, digamos, ya al ver que habían muchas revueltas como todas estas, ¿verdad?, que estamos diciendo, pero yo les he mencionado otras que también hubieron, que no aparecen en el texto, pero lo que queremos decir es que a partir de la llegada de los españoles, muchas personas o muchos pueblos se organizaban en contra del régimen impuesto por los españoles, ¿verdad? Entonces aquí el autor de este libro nos dice muy sencillamente que hubieron algunas movilizaciones de resistencia, como las hay hoy todavía en Guatemala. No sé si aquí hay alguna duda. O seguimos. Bueno, vamos a pedirle a Ángel. No sé si puede conectar su audio, Ángel. Sí, licenciada, diga. Bueno, muy bien. Dice Leslie que no mucho ha entendido. Vamos a regresar después. Bueno, vamos a ver, Ángel. Yo le quisiera preguntar a usted que si estas rebeliones se pueden tomar como la causa que motivaron la independencia de España, ¿sí o no? ¿Qué dice usted según lo que ya leyó? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Vamos a ver. A la hora de que los indígenas no querían a obedecer a los provenientes de España, hubo un conflicto ahí, lo cual hizo que evolucionara. No sé. Muy bien, vamos a ver. Gracias, Ángel. Diego estará por ahí, Diego de León. No, Diego de León. Si está por ahí, puede encender su audio y me puede ayudar a responder. ¿Será que estas rebeliones pueden decirse que son la causa que motivaron la independencia de España? ¿Qué dice Diego? Ya vi que yo sinceramente no he llegado hasta ahí en lo del trabajo, entonces hasta ahí sí no he llegado. No ha llegado ahí. Muy bien. Vamos a escuchar a Damaris. Damaris, ¿será que está por ahí, Damaris? Para que nos compa. Ahí les aparece la pregunta. Yo tampoco he llegado hasta ahí. ¿Y qué pasó? Pues ya tienen como un mes con el documento. Vamos a ver. Alguien que quiera, pues, decirnos, ¿será que estas rebeliones se pueden tomar como la causa que motivaron la independencia de España o no? ¿Sí o no? ¿Alguien que Hola, licenciada. Sí, a ver. Buenas tardes. Viera que estoy investigando por aparte, porque como también di opción para investigar, entonces logré leer un documento en donde decía que a pesar de las rebeliones, igual habían sido acalladas por el gobierno y por la corona y ni siquiera habían tenido importancia. Pero que ya, o sea, digamos que lo que más motivó a la independencia fue la Revolución Francesa. Porque en ese momento los Borbones gobernaban también en España.
Sí, pues, Y exactamente. ajá. Entonces, digamos que ese desequilibrio hizo que España también se debilitara y que Ujú, todos los gobiernos que estaban bajo el yugo de España lograran como que rebelarse. ujú. Muy bien. Ajá, eso fue básicamente lo que promovió la independencia de la corona española, Ujú, porque igual hubieron varias rebeliones, incluso desde el momento en el que se conquistó, hubieron varias y ujú. fueron bien acalladas por la iglesia. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Exactamente, lo que Leslie decía que ella no mucho había entendido la primera parte. Lo que estábamos hablando en la primera parte fue que lo que explicaba cabal la compañera. O sea, durante todo el tiempo, desde la llegada de los conquistadores, hubo resistencia, o sea, hubo mucha oposición del pueblo ante la injusticia que impusieron aquí los conquistadores. Y entre una de esas tantas, el autor propone alguna de estas, que son pocas, ¿verdad? Pero en realidad, como bien lo explicaba Giselle, hubieron muchas más rebeliones, hubo mucho más resistencia de los pueblos. Sin embargo, el autor de este libro nos propone estas, que son, ¿qué? Siete, siete como rebeliones, según él, más importantes, ¿verdad? Que pasaron y que se oponían al régimen español. Eso fue lo que explicamos y yo les di algunos datos históricos acerca de los sendales y de lo que fue en Santa María de Chiquimula y de lo que fue en Totonicapán. No les di tanto porque pues la idea es avanzar en que ustedes lean, ¿verdad? Si hay alguna duda, igual me lo vuelve a decir o si no le ha quedado claro, con mucho gusto lo volvemos a explicar. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí ya Giselle nos hizo favor de decirnos que estas rebeliones en realidad se pueden tomar como una causa que mantuvieron la independencia. Pues la verdad, según lo que también ya explicó Giselle, es que no, hubieron otros hechos históricos de ese contexto social y político del mundo que favorecieron la independencia de la corona española. Uno de ellos fue la Revolución Francesa, otro de ellos fue la independencia de los Estados Unidos, y aquí por eso yo les he colocado en la Revolución Francesa, por ejemplo, aquí esta imagen que ustedes ven aquí a su lado izquierdo, es de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que es esta parte, ¿verdad? Que también marca un hecho histórico, y la independencia de México y la emancipación de Sudamérica. Por ejemplo, hace como unos 5 o 6 años, casi todos los países del sur de Sudamérica celebraron su bicentenario de independencia de la corona española, ¿verdad? Nosotros todavía hasta el otro año, ¿verdad? Es el bicentenario de la supuesta declaración de independencia, que vamos a ver más adelante que posiblemente no es en esa fecha, ¿verdad? Entonces, en realidad, estos tres elementos, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la independencia de México, fueron los hechos históricos del mundo que más influyeron para que se lograra la independencia. Y lo que ya también explicaba un poquito Giselle, que antes de, aquí es 1808, no en 1908, perdonen, ahí hay un error en la diapositiva. En 1808 la corona española es cedida a Napoleón Bonaparte. Eso hizo que hubo un cambio en el régimen, ¿verdad? Y en la dirección de cómo se estaba administrando la colonia. Entonces fue en 1800. Por favor, aquí no le van a poner atención, no es 1900, es 1808, donde Napoleón Bonaparte pues se le entrega el poder a él y eso cambia, ¿verdad? La relación que tenía la corona española con los criollos en Guatemala. Por eso es que los criollos buscaban liberarse de los comerciantes que manejaban las exportaciones. Bueno, aquí es donde ustedes vamos a recordar nuevamente, en la colonia que estaba pasando. Se recuerdan que habían 4 clases sociales. La primera de ellos eran los criollos, que eran los españoles, los hijos de españoles nacidos en Guatemala. Todos ellos se les llamaban criollos. Y habían los otros
que eran los funcionarios de la corona española. En ese entonces, los funcionarios de la corona española eran quienes manejaban el recibir los impuestos y todo el comercio exterior hacia hacia otros países, ¿verdad? Entonces, ellos, porque como ellos tenían que controlar los impuestos y todo el dinero que manejaban para enviárselos a la corona, entonces los criollos lo que buscaban era liberarse de ellos, de los que le tributaban y de los que mantenían el control económico del país, que era en este caso la corona. Por eso es que los criollos buscaban liberarse de los funcionarios de la corona. Por eso los criollos se ven obligados a declarar la independencia el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos con mayor fuerza porque obviamente ante la presión internacional de que ya los países estaban independizándose de España, ante la presión internacional de la Revolución Francesa, ante la presión internacional de la independencia de los Estados Unidos, pues los criollos prácticamente, más el interés económico de ellos, que era manejar ellos todas las exportaciones, pues los criollos se ven obligados a declarar la independencia el 15 de septiembre de 1820. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O seguimos? Siga, licenciada. Muy bien, vamos. Bueno, luego en su libro aparece un personaje que se llama Gabino Gainza. Alguien que me explique por qué quedó como primer gobernante Gabino Gainza. Alguien que ya haya leído su documento o pregunto así a alguien. Vamos a ver, Maylin Cardona. ¿Por qué quedó como primer gobernante Gabino Gainza? Si usted puede encender su micrófono y contarnos o escribir, ¿verdad? En el chat, porque hay algunos que no tienen audio. ¿No? ¿Maylin está por ahí? No. Vamos a ver. Marilyn Guzmán, ya que está ahí cerca de Maylin en el chat. A ver. Marilyn, si usted nos comenta por qué quedó como primer gobernante Gabino Gainza. A ver. A ver, cuéntenos. Yo creo que no tiene audio. No se escucha. Bueno. Abner Fernando. A ver, cuéntenos, ¿por qué quedó como primer gobernante Gabino Gainza? A ver. Buenas tardes, Buenas tardes. Mira que por lo que yo había estado leyendo, investigando, está que Gabino Gainza fue el primer presidente de la República Ajá. de Guatemala porque fue una de las personas que proclamó acerca de la Declaración de Independencia en el año de 1820, cuando se independizó de Guatemala, de España. Muy bien. Ese es cierto, pero fíjense ustedes que según el historiador nos dice que él quedó porque fue uno de los que se oponía precisamente a la declaración de independencia, porque él era conservador, ¿verdad? Entonces, como era conservador, él sí no estaba de acuerdo en que se podía declarar la independencia. Entonces, por eso dice que con él lo que hicieron fue que empezaron a decirle, mira, sí, por favor, hagamos la independencia de España, y le ofrecieron que quedara como primer gobernante. Entonces fue así como él, no tan convencido, pero quedó como primer gobernante y estuvo en el grupo de constitución de la llamada independencia, que fue pues aparentemente el 15 de septiembre, ¿no? Bueno,
A ver, vamos a otra pregunta, porque yo lo que quiero ver es que, bueno, si no han hecho su tarea, presionarlos un poquito para que lo hagan ya, porque si no, les va a agarrar el tiempo. Diana Fernanda, ¿la independencia de Guatemala entonces es el 15 de septiembre, sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el autor? Diana Fernanda Velázquez. Si usted nos está escuchando y nos puede decir. Pues buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Pues según lo que estaba leyendo, que fue en esa fecha que realmente se declaró, pero si no estoy mal, tiempo antes, ellos habían estado tratando de independizar, de firmar la independencia de Guatemala, pero fue hasta el 15 de septiembre que fue que, si no estoy mal, hicieron una junta en donde todos se reunieron. Fue más o menos, había estado leyendo como a las 12 del mediodía, que ellos se reunieron y firmaron el acta de independencia, que fue firmada en el Real Palacio. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Si alguien más nos puede decir si la independencia entonces sí es el 15 de septiembre. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Alguien? Pues, A ver, ¿sí? sí, lo que yo también había entre que investigado y que también tengo en apuntes del año pasado, que la real como que independencia de Guatemala había sido, pero en 1847, porque ahí fue cuando se disuelve la Federación de Provincias Unidas Centroamericanas. Porque aparte de verse influenciado, digamos, y Guatemala se tardó tanto en pronunciar su independencia en 1821, creo, porque sí habían buenos antecedentes de independencias como la de Estados Unidos y México, pero también acababa de darse el peor ejemplo de independencia, que era el de Haití, porque fue en Haití donde se intentaron independizar los esclavos negros que quedaron en esa isla, varados. Y cuando se intentaron independizar de los españoles que estaban a su cuidado, fue cuando se realizó la peor matanza de personas. Entonces, Guatemala, por el mismo temor a que eso o algo similar pudiera pasar, fue que se había tardado tanto en hacerlo. Y que, como te digo, fue hasta en 1847 cuando se disolvió la Federación de Provincias Unidas Centroamericanas, porque era cuando Centroamérica era uno mismo y la capital centroamericana era Guatemala. Exactamente, sí. Muy bien, vamos ahí como datos históricos que ya el compañero ya nos habló algunos, ¿verdad? ¿Sí? Solo voy a ir a la tienda, ahorita vengo. Bueno, bueno, ahí es cierto, la independencia de Guatemala, la verdad no es entonces el 15 de septiembre. El 15 de septiembre los criollos los ponen porque ellos se reunieron, como bien lo decía la compañera, a mediodía, se tomaron un cafecito y dijeron, bueno, ¿será que vamos a declarar independencia? Y ahí supuestamente declararon la independencia, pero en realidad no la comunicaron, como bien lo explicaba ahí, no la comunicaron a la corona española, porque ahí tenían que reunir, en realidad la reunión tenían que convocar al Congreso, que debía reunirse el 1 de marzo de 1922, pero hasta ahí tendría que haber sido, digamos, ese momento donde se iba a declarar la independencia. Porque lo único que hubo fue que hubo una reunión de los criollos principales, digamos, de esa época, los que querían manejar más todo el tema económico, y entonces el Congreso no estaba citado. Por lo tanto, el 15 de septiembre solo quedó como una fecha para los criollos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Congreso no se reunió ahí, sino que fue hasta
en julio, el 1 de julio de 1823, que se reúne el Congreso y ya a través digamos, de la decisión del Congreso y del acta de la Asamblea, entonces ya se declara la independencia en 1823. En realidad, ¿por qué se dice que ahí es la verdadera independencia? Porque en esa Asamblea sí declaran la independencia de las provincias de España y de México, porque se recuerda, en ese momento había un plan que se llamaba, en México estaba sucediendo un plan que se llamaba el Plan de Iguala, que, digamos, lo que hicieron fue empezar a decir, a pedirle a las personas que vivían, por ejemplo, en el estado de Yucatán, que si se querían unir al Plan de Iguala. Entonces, esas poblaciones decidieron unirse a México. Eso fue en Yucatán desde 1821. Pero, digamos, por eso es que los criollos dijeron, mejor declarémonos independientes para que México ya no nos siga quitando territorio. Pero ya no, porque ya la gente estaba decidida a unirse en Yucatán, por ejemplo, con el gobierno mexicano, ¿verdad? Y a eso se le llamó el Plan de Iguala del gobernante Iturbide. Entonces, ahí fue donde pues en realidad la independencia se firma hasta un 1 de julio de 1823. ¿Por qué? Porque es ahí donde la Asamblea declara la independencia, tanto de México como tanto de España como de México, ¿verdad? Que tenía ahí alguna decisión. Pero también se adhieren algunas otras provincias, ¿verdad? Algunas otras provincias, digamos, como todo lo que hoy es Chiapas, ¿verdad? Y también se unen esas provincias, Tabasco, empiezan como a unirse con México, y entonces es ahí donde Guatemala se va reduciendo y se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Entonces yo aquí les he agregado un pequeño mapa que está en el libro, está en la página 51, ¿verdad? Y el país, como ustedes lo ven, era toda esta parte. Y el país contemplaba toda esta área donde la capital de esa región era Guatemala, ¿verdad? Pero ya había una división geográfica, o sea, ya estaban algunas regiones que estaban muy bien identificadas, ¿verdad? Entonces, si gustan, ahorita ustedes tienen ahí su documento, entonces vamos viendo cómo se va transformando el mapa. Entonces vamos a su página, eso no los coloqué aquí, ¿verdad? No lo coloqué en imágenes porque ustedes tienen su libro. Entonces, la primera jurisdicción del 20 de noviembre de 1542 nos decía que todo este era un territorio guatemalteco. Ahí ustedes pueden ver lo que es una investigación por el arquitecto Flavio Quesada, ¿verdad? Entonces decía él, bueno, en 1542 el territorio guatemalteco era este, ¿verdad? Luego pasamos a la página 52. Ahí, si ustedes pueden ver, ya no hay algunos territorios, ¿verdad? Estaba la división administrativa de Guatemala de 1785, ya había una división ahí un poco diferente, ya estaba más regionalizada, estaban los corregimientos y las alcaldías mayores, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes que ya había algún tipo de división geográfica. Ya habían gobernaciones, la gobernación de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica y del Soconusco, ¿verdad? Esas eran las divisiones. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo era Guatemala antes del Plan de Iguala en la página 53 y cómo se va cada vez reduciendo más, ¿verdad? A tal punto que después Tuxtla, Ciudad Real, que es ahora Chiapas, pasa también al área de México. Y entonces lo único que va quedando para Guatemala es el Soconusco, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ahí más adelantito cómo es que se pierde el Soconusco, ¿verdad? Entonces, hasta 1823 prácticamente Guatemala quedaba con esta región que ustedes tienen en su mapita, ¿verdad?
Ahí está, ajá, es cierto, ahí dice Luis que en el billete A20 se puede ver una imagen de la reunión que tuvieron para la firma del acta de independencia, exactamente, ¿verdad? Fue una reunión específicamente de los criollos, ¿verdad? Un poquito lo hicieron porque ya habían perdido Yucatán, que había decidido unirse a México, ¿verdad? Entonces, ahí ellos empiezan a organizar. Entonces, en 1821 prácticamente ya se había perdido todo lo de Chiapas y todo lo de Tuxtla Gutiérrez y la parte de Yucatán. Y entonces nos va quedando Guatemala así, ¿verdad? Poco a poco. Y ya en 1959, Rafael Carrera, que era un gobernante, ya había gobernó el país por 30 años, y él le cedió el territorio de Belice en 1859 a la corona británica. No sé si ustedes han ido a Belice o no, bueno, yo no he ido, pero en Belice, por ejemplo, en Belice se habla el inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quienes invadieron ahí en 1859 fueron los ingleses. Entonces, en esa región de Belice, Rafael Carrera lo entregó, así, ¿verdad? Y ahí ya fue quedando el país de Guatemala como lo conocemos actualmente. Hasta hace un par de años hubo no sé si ustedes participaron, tal vez algunos que están más grandes, a lo mejor sí, hubo una consulta popular sobre si al final estamos de acuerdo o no que se ceda el territorio de Belice, ¿verdad? En realidad Belice ya es un país independiente que tiene su propia constitución y todo, ¿verdad? Entonces, realmente, porque esto viene desde 1859, entonces ya van tantos años que los beliceños ya tienen su propia identidad. Creo que revertir eso es muy complicado, creo que no se va a poder, ¿verdad? Y esto también ya es con la reforma liberal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando Justo Rufino Barrios entrega la provincia de Soconusco a los mexicanos. Y entonces es ahí cuando ya se queda el mapa tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿verdad? Se dice que Justo Rufino Barrios lo entregó precisamente por armas para pelear contra los otros países centroamericanos, como ya lo decía, ay, ¿quién era? No me recuerdo quién era, que decía precisamente que él lo que quería era la Unión Centroamericana, pero la Unión Centroamericana la estaba pensando él para manejar la riqueza de toda la región, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los criollos que estaban en El Salvador, los que estaban en Honduras, los criollos que estaban en Nicaragua, la verdad no estaban tan de acuerdo, porque ya ellos querían manejar su propio territorio y su propia riqueza. Entonces, así es como Justo Rufino Barrios entrega la última parte de Guatemala, que es el Soconusco, ¿verdad? Y lo entrega por armas, para tener armas para pelear contra los otros países centroamericanos. Muy bien. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo quedó el mapa. Sin embargo, por eso ustedes han oído el sexto estado, ¿verdad? Que siempre los de Quetzaltenango siempre dicen, nosotros somos la capital del sexto estado, porque hubo una propuesta de que toda esa región de Occidente, desde Huehuetenango hasta San Marcos, en la parte del sur, pasando por Quetzaltenango, toda esa parte se formó algo que se llamó el Estado de los Altos, donde la cabecera principal iba a ser, digamos, Quetzaltenango. Pero eso se recuperó también, ¿verdad? El conservador Rafael Carrera, pues lo hizo a pura violencia, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, ya no vamos a permitir que el país de Guatemala sea más pequeño, ¿verdad? Y entonces luchó y asesinó a todos los líderes de ese movimiento del Estado de los Altos, ¿verdad? Para poder recuperar ese territorio de Guatemala. Muy bien. No sé si está aquí claro o hay alguna duda. Entonces ahí estamos, fue hasta el 1 de julio de 1823 con la caída de Iturbide y la declaración de la República de México, las provincias centroamericanas convocan una asamblea constituyente para declarar pues la independencia tanto de las provincias de España como de México,
¿verdad? Entonces, aquí les agrego en su lado derecho un acta de la Real Independencia de México, de España, ¿verdad? Y entonces, aquí, esta es el acta. Porque la otra, pues está, incluso creo que está hecha, pero ni siquiera está firmada, ¿verdad? Pues entonces, pues puede ser una estrategia, porque yo creo que, yo ayer les decía a los comentarios, yo creo que hasta hicieron una transmisión en vivo para declarar la independencia, pero jamás firmaron el acta, ¿verdad? O sea, fue más un acto político que un acto real, digamos, de independencia. Entonces, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera fecha de independencia de Guatemala? ¿Verdad? Entonces ya ustedes saben que no es el 15 de septiembre. Aquí alguien que no sé quién es porque me lo mandó en privado, que dice que de justo no tenía nada don Justo Rufino Barrios. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante si en realidad era tan buena gente y como todos lo conocen, ¿verdad? Bueno. Muy bien, este capítulo es muy pequeño porque lo que más nos tiene es como los mapas, ¿verdad? De cómo viene organizada el capítulo. Lo que sí es que, digamos, podemos decir que vamos a agregar algunas preguntas al finalizar el resumen del capítulo 4. Si tienen ahí su cuadernito para copiar las preguntas o si le toman una captura de pantalla y después la comparten en su grupo. Por supuesto, es mejor cuando usted la copia en su cuaderno porque ahí le va quedando de una vez. A veces, de repente, con nuestro teléfono pasa algún accidente, lo perdemos o no sé, ¿verdad? Algo pasa y se nos puede perder la información. ¿Cuáles son las preguntas? La primera pregunta de reflexión para su capítulo 4 es, ¿la independencia mejoró las condiciones de vida de la población indígena y mestiza? Explique. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué considera usted que los criollos no tuvieron interés en mantener a Centroamérica unida como un solo país? Explique, ¿verdad? Entonces, de repente ahí usted puede decir, bueno, en realidad, por ejemplo, yo les podría dar una idea. Los criollos no tenían interés porque cada quien quería manejar su territorio y sus recursos de ese territorio, ¿verdad? Entonces, cada quien andaba viendo su interés económico. En el caso de Justo Rufino Barrios, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es la situación. ¿Copiaron eso? ¿Está bien? Licenciada, yo tengo una pequeña duda. Dígame. El famoso grito de independencia cuando, ¿cómo se llama? Dolores Bedoya, creo, empezó aquí a avisarle a toda la gente que se fueran no sé cómo se llamaba, como el centro histórico, creo, para festejar la independencia y todo. Eso sí fue la noche de 15 de septiembre de Exactamente. 1821. Eso sí, o sea, ese hecho sí es real, de que digamos que ellos sí, digamos, hicieron como una actividad, pero por eso les decía yo que éramos una actividad política que una actividad real de independencia, porque el acta no quedó firmada y el acta tampoco, tampoco hicieron los trámites ante la corona española para declarar la independencia. O sea, todo ese acto político donde supuestamente salió a esta Dolores Bedoya, fue a organizar la fiesta de independencia, eso es real, pero fue una actividad más política que administrativa y que legal, ¿verdad? Porque fue hasta 1823 que la asamblea se reúne y que declara la real independencia. Pero sí fue... Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Licenciada, perdone, viera que dentro del capítulo hay como que una nota en la parte de abajo, no recuerdo la verdad en qué página es, pero en donde dice que José Cecilio del Valle redactó el acta de independencia, pero no la firmó. Ajá, vaya, entonces por eso les digo que esa acta, digamos, es una acta más o sea, que está hecha, pero que no tiene legalidad. Porque se supone que quien suscribe el acta es el que le da la credibilidad de que lo que está escrito ahí es cierto. Entonces, al no estar firmada el acta, no le dieron el trámite legal
con la corona española. Entonces la independencia, la verdad, no fue en esa fecha, porque el Congreso no se reunió, o la Asamblea, como se llamaba en ese entonces, no se reunió hasta el 23 de julio. Y entonces ahí sí ya hicieron el acta, y de eso ya fue el inicio de la corona española. Sí, pero viera que dentro, o sea, digamos que hay igual y hay copias, ¿verdad? O hay fotos del acta, y hay 3 firmas que son ilegibles. Entonces, no podría, está la investigación de que José Cecilio del Valle efectivamente sí firmó el acta. Pues mire, y fue el señor José Mario Calderón el que no firmó el acta, el único que no firmó. Ajá, según la historia dice que no se firmó el acta, no se realizaron los procedimientos, digamos, con la corona, y tampoco la asamblea no se convocó para definir el acta, porque, o sea que al final, digamos que era como que, va, usted es criolla, yo soy criolla y otros son criollos, va. Entonces, mire muchachos, reunámonos en mi casa a las 12 del mediodía y decimos aquí qué hacer con el país. Muy bien. Entonces nos reunimos nosotros y decimos, bueno, entonces declaremos la independencia, nosotros, pero yo no soy parte del Congreso, ni soy parte de la Asamblea. Es lo mismo que pasa hoy en nuestro país. Por ejemplo, ¿por qué ahora, por ejemplo, el CACIF dice, bueno, pidan más préstamos? Y el CACIF se reúne y obliga al presidente a que haga una solicitud al Congreso para el préstamo. Se vuelve legal cuando la Asamblea o el Congreso dice que sí, que está bien, que van a pedir los préstamos. ¿Sí? Es lo mismo, porque ahora los criollos necesitan consultarle al Congreso. Y esa vez no lo hicieron, solamente se reunieron, se tomaron el té y dijeron, sí, declaramos la independencia, y la declararon en ese momento. Pero no lo hicieron como debía de ser. Por lo tanto, por eso es que todavía Chiapas todavía se pudo ir con, digamos, unirse a México, porque no habían declarado la real independencia. Entonces, Chiapas fácil, ya cuando Iguala dijo en el proyecto Iguala, dijeron, ¿si quieren unir a México? Sí, se unieron a México porque ellos todavía estaban en este torbellino de, digamos, de que no éramos un país independiente. Entonces prefirieron irse a México porque ya México ya había declarado su real independencia. Mientras que Guatemala todavía no. Entonces por eso es que todavía todavía Chiapas y Yucatán pudieron irse con México fácilmente, ¿verdad? Porque ellos sí querían la independencia. ¿Sí? No sé si queda claro ahí. O solo los confundo. Gracias. ¿Sí? Gracias, licenciada. Sí, gracias. Bueno. Entonces, vean, las preguntas generadoras son esas para su finalización de capítulo, que ustedes puedan trabajarlas y tenerlas ahí en su casa. Por último, en el capítulo en el capítulo 4, aparece esta imagen, que es así la copié, ¿verdad? Digamos que no existe un sentido nacionalista de la Declaración de Independencia, fue simplemente la toma del poder político por aquellos que tenían el poder económico y a los que ahora se les llama próceres, ¿verdad? Y el autor ahí pone su caricatura, dice, y entonces, papi, ¿sí se hizo la independencia? Sí, pero solo de España. El pueblo maya continuó con las mismas cadenas de opresión. Y ya vamos a ver un poquito por qué el autor dice, sí, es que sí hubo una independencia, sí. ¿De la corona española? Sí, porque ya no pagamos impuestos a la corona española. En realidad la independencia significaba romper la relación con la corona española, ya no tributar más para la corona española. Bueno, vamos a la reforma liberal. Aquí yo les he agregado unas fotografías acerca de cómo es la reforma liberal, que tiene que ver especialmente con todo lo que tenga que ver con la privatización de los servicios, especialmente de la tierra, ¿verdad? Y su mayor exponente de la reforma liberal es justo Rufino Barrios, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, porque como ustedes son la promoción 2020, no disfrutaron de la huelga de Dolores.
¿cómo es que hay un meme ahora que dice que no hay nada mejor que la huelga de olores, pero que los carnet 2020 no están, ¿cómo es? No están preparados para esta discusión, para esto, sí, para esta discusión. En la canción de La Chalana hay una frase que dice que no somos ni conservadores ni liberales. ¿Por qué dice eso en la canción de La Chalana? Vamos a preguntarle a alguien que ya estuvo el año pasado, porque sí se sabe en la canción. Vamos a ver. Vamos a ver. Eduardo ya participó. Ferlandi. Ferlandi me está escuchando hasta allá en el Quiché, creo yo que vive él. A ver, Ferlandi. ¿Por qué en la canción de La Chalana dice que no somos ni conservadores ni liberales? A ver, ¿qué dice Ferlandi? Ferlandi creo que no sé si no está ahí. O porque no lo puedo obligar a hablar, no quiere participar. Vamos a ver, Kimberly. Kimberly, cuéntenos, ¿por qué la canción de La Chalana dice que no somos ni conservadores ni liberales? Yo digo que como conservadores, los conservadores se definen como proteccionistas y defienden el nacionalismo, podría decirse. Y los liberadores son los que podrían representar las nuevas ideas y así poder modernizar la sociedad. Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense ustedes que en la canción de La Chalana los vamos a dejar que en esta cuarentena ustedes se aprendan la letra de la canción. Y la canción, en unos momentos que fueron escritos por los estudiantes sancarlistas, dice, nosotros como estudiantes sancarlistas, por supuesto no lo dice con esa letra, dice, no somos ni conservadores ni liberales, o nos reímos de los conservadores y de los liberales, porque en ese tiempo había un conflicto entre los conservadores y los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran quienes todavía querían mantener esa relación estrecha entre Estado e Iglesia, mientras que los liberales querían deshacerse de esa relación Estado-Iglesia para su beneficio personal o para su beneficio económico. Entonces, por eso es que en esta etapa, en la reforma liberal, quienes estaban dominando a través del gobierno de Carrera por 30 años eran los conservadores. ¿Se recuerdan que dentro de la historia de la universidad incluso hubo un momento en que la universidad cambió de nombre y se le llamó Rafael Carrera, precisamente porque los conservadores tenían el poder político y y mantenían siempre eso? Él duró 30 años en el gobierno e incluso le cambió el nombre a la universidad, poniéndole su propio nombre. Mientras que los liberales lo que pedían era que ya no, que se separara la iglesia del Estado. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Bueno, ahí vamos a decir que en ese conflicto entre los liberales que querían quitar a la iglesia del medio y los conservadores que querían seguir manteniendo el control del Estado a través de la Iglesia Católica, empezó a sufrir algunas cuestiones. A ustedes sí más o menos les expliqué con su sección cuando se da una crisis en el capitalismo. Imagínense que sea la misma crisis. Dijimos que las crisis en el capitalismo podría ser una crisis política, una crisis económica, una crisis social. Y las crisis se dan por el tema de la sobreproducción. Entonces, fíjense que aquí, para que se diera la reforma liberal, hubo una crisis. Y la primera y gran crisis más importante fue la crisis económica. Porque en Guatemala, yo creo que la parte de abajo era lo que tenía que venir antes.
Se recuerdan que en ese tiempo Guatemala exportaba, especialmente a los países árabes, exportaba colorantes extraídos de la grana o la cochinilla. Y estos colorantes prácticamente Guatemala era el país más rico en eso, y entonces empezó a tener esa posibilidad de, de tener los colorantes. Sin embargo, Europa después empieza a hacer colorantes químicos. Y entonces, esto que les estoy señalando aquí, que era se recuerda que hay el modelo económico. ¿Cómo se distingue el modelo económico de un país? Es lo que más en ese momento provocaba riqueza a Guatemala. Y en ese momento lo que más provocaba riqueza a Guatemala era la exportación de colorantes. Y entonces, cuando Europa empieza a vender los colorantes químicos, esto de Guatemala empieza a lo que está aquí en la imagen, ¿verdad? En su lado izquierdo, empieza a bajar su economía, porque el mercado internacional se llena de colorantes químicos. Una de las crisis que hubo entonces para que se llegara a la reforma liberal fue precisamente la quiebra y la venida del mercado de la grana y de la cochinilla, o mejor dicho, de los colorantes extraídos de la grana y la cochinilla. Entonces aquí hubo una crisis económica. Entonces, ya he explicado eso, los acontecimientos que llevaron a la reforma liberal precisamente fue la crisis económica. ¿A partir de qué? De que el mercado se saturó de colorantes químicos europeos. La otra crisis fue la política, lo que ya explicamos antes. El gobierno de Carrera, que duró 30 años en el poder, ya la gente estaba muy disgustada con él, ya estaba tomando una cuestión de dictadura. En muchas instituciones, no solo la Universidad de San Carlos, que empezaron a cambiar de nombre y empezó a ponerle el nombre de él mismo o de sus allegados, ¿verdad? Entonces todo eso empezó a crear una crisis política. Entonces los dos elementos que llevaron a esa reforma liberal fue precisamente la crisis económica por los colorantes químicos europeos y la crisis política porque ya Carrera, 30 años en el poder, ya la gente ya no quería. Bueno, en este tiempo los criollos, ¿verdad? Los criollos liberales. Muy bien. Entonces, a raíz de eso se da una revolución, digámoslo así, porque hubo un cambio de régimen. El régimen que todavía estaba un poco, era el feudal, iba saliendo del feudalismo para entrar al capitalismo en Guatemala. Y entonces, esos dos hechos que hablamos de las crisis, hicieron y obligaron a que se cambiara el sistema económico de Guatemala y se convirtió netamente en capitalista a través de los liberales. ¿Cuáles fueron esas características de este periodo? En este periodo se consolidó el cultivo del café. ¿Cómo se hizo? Quitando las tierras productivas a la Iglesia Católica, quitando las tierras productivas y comunales, así como bien dice la palabra, a las comunidades. Entonces, lo que se empezó fue a privatizar la tierra. Entonces, se le entregaron, especialmente a las personas más cercanas de Justo Rufino Barrios, se le empezó a entregar grandes extensiones de tierra para el cultivo del café. La otra característica es que se impulsó el reglamento de jornaleros, que era que se obligaba a trabajar a las personas gratuitamente y de forma obligatoria en las fincas de café. Entonces aquí es donde se arma algo que le llamaron el Estado finca. Pasó de ser el Estado iglesia a ser un Estado finca, ¿verdad? Porque entonces ya la relación de poder exactamente la tenía todos los dueños de fincas del café. Otra de las cosas es que se modernizó la educación, porque si usted bien se recuerda, la educación está en manos de la iglesia. Entonces, como la educación estaba en manos de la iglesia, lo que se hizo fue que se le quitó el poder de la educación a la iglesia y se modernizó.
Y de ahí, a partir de ahí viene eso de que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Laica, ¿por qué? Porque los liberales lo primero que hicieron fue quitarle el poder a la iglesia, obviamente para su beneficio. Gratuita, ¿por qué? Porque ya fue el Estado quien organizó el sistema escolar. Y obligatoria, era relativamente obligatoria porque especialmente a los hijos de los criollos se les daba más oportunidad de educación, ¿verdad? Entonces, se empieza a modernizar la educación hasta como lo que conocemos el día de hoy. Por supuesto, lo hicieron con una intención de mantener un sistema de dominación, ¿verdad? Pero que hay cosas importantes de esa modernización de la educación, sí. Por ejemplo, nosotros hoy podemos, como sancarlistas, podemos solicitar que se nos dé un presupuesto digno para la Universidad de San Carlos, porque se supone que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. O sea, entonces, a raíz de esos principios, nosotros podemos pedir, digamos, al Estado que a la universidad se le dé lo que se le deba dar. También se modernizó la administración pública porque ya aquí ya se empezó a tecnificar un poco todas las instituciones del Estado. La energía eléctrica, empezó a generarse energía eléctrica en las fincas de café a través de plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Y entonces es ahí donde ya se empieza a hacer. Por supuesto, en ese tiempo, la energía eléctrica que generaban los cafetaleros era para el servicio propia y exclusivamente de las fincas cafetaleras y las vías de comunicación. Especialmente aquí tiene auge el tren porque las fincas cafetaleras y bananeras necesitaban sacar el producto de sus fincas y lo hacían a través del tren. Entonces fue que el Estado de Guatemala invirtió muchos millones de quetzales en la construcción de toda la vía férrea para sacar el producto de las fincas de banano, de algodón, de las fincas de azúcar, de los ingenios de azúcar y por supuesto el café, que era la mayor exportación que había, ¿verdad? Entonces empezaron a modernizarse las vías de comunicación. Aquí yo les coloqué una imagen donde se le quitó a la iglesia algunos recursos, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver con la tierra. Y ya se empezó a dividir la iglesia, la religión, las creencias por un lado, y el Estado, la ley, lo público por otro lado, ¿verdad? Entonces aquí es esta revolución liberal, lo que provocó fue que en realidad el interés de ellos era privatizar la tierra como el recurso, como un medio de producción, ¿verdad? Es muy importante. ¿Qué pasaba con los que se oponían al régimen de opresión? Vamos a ver, no sé si alguien ya leyó su documento, pero ahí dice uno de ellos que todos los que se oponían a esta forma de opresión, especialmente a la ley de jornaleros, pues eran asesinados, ¿no? Y entonces el historiador aquí nos dice que uno de los hechos más importantes y que el Estado empezó a movilizarse fue porque en Cantel, Quetzaltenango, había una fábrica de hilos y los dueños eran los amigos de Justo Rufino Barrios. Y entonces viene y a esas personas que vivían cerca de Cantel se les obligaba a trabajar de forma gratuita y obligatoria en las fábricas de hilos. Y viene la población de Cantel y se opuso y sale a las calles con una manifestación muy fuerte y salió a las calles a oponerse a eso. Entonces ahí en la plaza fueron asesinadas las personas, los líderes de esa rebelión, ¿verdad? Y entonces desde ahí quedó que Cantel fue uno de los pueblos, no solo ellos, sino hubieron otros más, que se opusieron a todas esas políticas de los liberales, de obligar a la gente de forma gratuita a trabajar en las fincas de café, a las empresas de banano y en fin, ¿verdad? Entonces vienen otros, ¿verdad? Entonces es ahí donde el régimen era un régimen militar, por eso es que en el gobierno, en la Revolución Liberal de 1871,
es muy celebrado especialmente por los militares, ¿verdad? Porque es ahí donde se crea la institución del ejército como ejército, precisamente para mantener el control de todos los que se oponían a trabajar de forma gratuita y obligatoria en las fincas que ya está el café, ¿no? Otras características era que el Estado giraba en torno a los intereses de las fincas cafetaleras. Dejó de ser un Estado-iglesia para convertirse en un Estado-finca. Las fincas fabricaron sus propias monedas como una forma de sometimiento. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque aquí yo les estoy colocando dos imágenes donde ustedes pueden ver 4 monedas de diferentes fincas. En esas monedas de diferentes fincas, las personas podían comprar con esta moneda. ¿En dónde? En esa finca. Entonces, ¿qué hicieron los finqueros? Los finqueros colocaban dentro de las fincas sus propias tiendas. Entonces, la gente que trabajaba en la finca únicamente podía comprar en esta finca. Porque si iba a otra finca a comprar, no podía porque la moneda de esa finca no era para esta finca. Dice la historia en algunos libros que especialmente, digamos, las personas, muchos pueblos fueron alcoholizados porque los dueños de fincas empezaron a ingresar y a promover el consumo del alcohol a todos los que trabajaban en la finca. Y se los daban, incluso se los daban de así, ¿cómo es esa palabra? Fiado. Entonces, la gente, al consumir mucho alcohol, entonces ya cuando era el mes, del pago del mes, le decían, no, mire, usted debe tanto en la tienda de licor y entonces no tiene derecho a pago. Entonces, en realidad, esta forma de que cada uno tuviera su moneda era una forma de sometimiento, porque al final la persona no podía salir de la finca porque no podía comercializar en ningún otro lado, ¿verdad? Porque no tenía el recurso, el dinero, ¿verdad? Solamente tenían esa... Y todo esto avalado por el Banco de Guatemala, todo esto avalado por el gobierno liberal, donde se les obligaba a las personas a consumir ahí propio el recurso de la finca. Y por supuesto, como lo vamos a ver la siguiente semana, con los gobiernos liberales se consolida la penetración del imperio norteamericano a Guatemala, ¿verdad? Y entonces, ya en la siguiente clase, nosotros vamos a ver cómo es que el imperio norteamericano se empieza a apropiar de las riquezas guatemaltecas en unión con los liberales. Entonces ya la otra semana vamos a hablar de Jorge Ubico, de cómo Jorge Ubico negocia todo este mercado, digamos, con otras empresas norteamericanas. Todos los que estaban aquí prácticamente en estas fincas cafetaleras son criollos o algunos alemanes, ¿verdad? Pero originalmente las fincas cafetaleras eran de criollos, de hijos de españoles nacidos en Guatemala. Luego ya se fueron incorporando los gringos al territorio y luego con las guerras los alemanes empezaron a venir a Guatemala también, ¿verdad? Y empezaron a negociar y a quedarse con algunas tierras. Entonces, esta es la característica del Estado liberal, ¿verdad? Que en primer lugar quitó tierras comunales, creó la ley de jornaleros, las fincas crearon sus propias monedas con una forma de sometimiento y con esto se permitió el ingreso del imperio norteamericano y de las empresas norteamericanas especialmente a Guatemala, ¿verdad? Esas son como las características. No sé si alguien tiene alguna duda o todo está claro o no se entendió nada también. ¿Todo está bien? Bueno, vamos a ver las preguntas generadoras para su capítulo.
Las políticas, la primera es, las políticas impulsadas por el gobierno. Yo veo que alguien dichoso está hasta acostado, ay, qué rico. Ah, ¿quién como él en la vida? Bueno, ya quito el video. Las políticas impulsadas por el gobierno de Justo Rufino Barrios ayudaron a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población guatemalteca. Van a responder sí, no, algunas, y lo van a explicar. 2. ¿Persisten o no las condiciones del Estado finca constituido en 1871 en la actualidad en Guatemala? ¿Sí o no? De una vez lo voy a corregir aquí para que no se van a confundir ustedes. Entonces, las preguntas generadoras entonces quedarían así. Las políticas impulsadas por el gobierno de Justo Rufino Barrios ayudaron a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población guatemalteca. Sí, no, algunas lo explican. ¿Persisten o no las condiciones del Estado finca constituidas en 1871 en la actualidad en Guatemala? Explique, sí o no, ¿verdad? Entonces esas son las preguntas que ustedes van a contestar. Más que contestar del libro, yo quiero que ustedes lo analicen y si tienen algunos datos del libro, pues está excelente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo más quiero que ustedes expliquen ahí. No sé si hay alguna duda. ¿No tienen duda? Solo pregunto, ¿qué día prefieren la clase? ¿El lunes o el jueves? El lunes. Jueves. Lunes. 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 Bueno, lunes. Lunes. Cualquier ¿Lunes? día. ¿Lunes? Domingo. El domingo. El sábado en la noche. Vamos a mover de aquí. ¿De todas Lunes. El lunes. A ver. ¿Quién más? ¿Lunes está bien? Va, pues, lunes. Sí, licenciada, lunes. Lunes, va. Fíjense, compromiso para el lunes. Compromiso para el lunes es que ustedes lean el capítulo 6, que se llama Llegan los gringos. Así se llama el capítulo que ha puesto el autor. Y el capítulo número 7. Porque ya lo vieron que hemos estado promoviendo la participación de ustedes, primero para ver si están poniendo atención. Porque miren, como yo he recibido cursos en internet, también me he dado cuenta que a veces uno puede estar presente pero ausente. Entonces, la idea es que ustedes estén poniendo atención para no estar perdiendo nuestro tiempo, porque si no, pues más fácil decirles, hagan esa tarea y ahí nos vemos en el examen, ¿verdad? La idea de aquí es que ustedes solucionen sus dudas. Pero si ustedes me están diciendo, fíjese que yo no he leído, entonces, ¿qué dudas vamos a resolver si ustedes no han leído? Entonces, para el día siguiente, vamos entonces a ver el capítulo 6 y 7, ¿verdad? Que es cómo los gringos y sus empresas vinieron aquí y qué pasó después de eso. ¿Será que la gente estuvo de acuerdo o no? ¿O hubo algunos movimientos que hicieron un cambio en Guatemala? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces el lunes a la 1 de la tarde, de 1 a 1:30, de 1 a 2:30 vamos a estar en clase. Por favor, traten de tener su internet necesario para estar en clase. Y yo les voy a mandar la invitación tal vez desde el viernes para que se puedan inscribir quienes van a estar en clase, con la intención de que tengamos un control de asistencia a las clases, ¿verdad? Y que ustedes, pues, y que yo también tenga constancia de que se están solucionando dudas. Pero por favor, si tienen dudas, pregunten. Pero si ustedes no tienen dudas, a mí me va a dar pena porque va a decir yo, bueno, no sé si la información que yo estoy dando aquí está bien o no está bien,
o cómo lo mejoramos, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia de cómo también mejorar las clases y todo eso, pues también estamos ahí para que podamos compartir con ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿no hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿No hay dudas?